Qué loco porque cuando estamos en un embotellamiento, ¿no?, lleno de autos, nos sucede lo mismo que nos pasaba en el antiguo, ¿no?, En la antigüedad. En la antigüedad sucedía que por ahí, dentro del medio ambiente, veíamos un animal, ¿sí?, un tigre, vamos a decir, en donde nosotros tenemos que actuar en defensa propia. Quizás antes que con un tigre, digamos, defendiéndonos con una lanza, y ahora en un ecosistema mucho más moderno, por supuesto. Por eso le pongo el ejemplo del embotellamiento. Dicen que cuando nosotros estamos en un embotellamiento, nos nace dentro de nosotros los mismos signos instintivos para... El instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia para poder movernos. Hoy en día, si bien no tenemos el león que nos corre, cualquier situación que nos genera un peligro, un malestar o algo que no nos es cómodo, enseguida reaccionamos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que dentro de neuromarketing, por ejemplo, te dicen que hay 3 tipos de parte del cerebro muy importantes, ¿no? El sistema límbico, neurocórtex o el reptiliano, ¿no? Es la parte más, digamos, que piensa en la seguridad. Sí. En la seguridad y en aquello que es su zona de confort. Uno está relacionado a la supervivencia, el otro es más analítico, que es el neocórtex, y el otro está más relacionado a las emociones. A las emociones, ¿no? Y acá pueden jugar un poco las dos. Nuestros ancestros más primitivos, los homínidos, en un momento se vieron obligados a salir de la seguridad de los árboles, de los matorrales, en búsqueda de alimentos hacia las llanuras. En ese momento se encontraron medios desprotegidos, ya no tenían la protección del follaje, de los árboles, de los matos. De esa manera les fue muy importante manejarse durante el día, utilizando la luz del sol, encontrar refugios en el camino para poder esconderse de posibles depredadores. De esta manera, mucho más adelante, durante su evolución, fueron encontrando el fuego, por ejemplo, para calefaccionar las cuevas donde pernoctaban y tener luz para poder cocinar los alimentos. Y de esta manera empiezan a vincularse tanto con la naturaleza, con las cuestiones que tienen que ver con el clima, como la lluvia, los vientos, la protección que generaba el sol y todo lo que proveía la naturaleza, y los elementos, ¿no? El viento, el fuego, el agua, todo lo que le daba importancia a la subsistencia. De esta manera es que surgen en él las primeras emociones que los conectan con el medio, con el cielo, con los astros, con la noche, con el día, con el frío, con el calor. Y de esta manera es que surgen en ellos las primeras y principales creencias. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo, Creencias. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Axel. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy contento. Un muy lindo capítulo que tenemos, un tema muy interesante. Esperamos compartir con ustedes todo lo que esto significa para el ser que somos, ¿no? Lo que son las creencias. Sí, por supuesto. Se viene por delante un capítulo que está muy bueno para trabajar este tema en profundidad, para que del otro lado ustedes, ¿sí?, puedan indagar en ustedes mismos, saber cuáles son las creencias que están teniendo y que los limitan, ¿no?, a llegar a ese estado deseado que están buscando. ¿Sí? La idea siempre acá es pulir el carbón hasta llegar a diamante. Exactamente, que es muy interesante, y les pedimos que a medida que vamos transcurriendo los capítulos y vamos viendo lo que está pasando con los primeros, tengamos interacción con ustedes en estos temas tan interesantes, en donde seguro ustedes tienen mucho para aportar y que vaya a sumar a todo esto que nosotros estamos dando acá, ¿no? Siempre en los comentarios los leemos, así que estamos atentos, comenten siempre qué les parece. Vos sabés, Nico, que justo cuando hablabas de esta introducción que diste siempre al principio de los tiempos y llevándolo hacia ahora, me ponía a pensar, digo, qué loco, porque cuando estamos en un embotellamiento, ¿no?, lleno de autos, creo que te había contado antes de cámara el ejemplo, nos sucede lo mismo que nos pasaba en el antiguo, antes, ¿no? En la antigüedad. En la antigüedad sucedía que por ahí, dentro del medio ambiente, veíamos un animal, ¿sí?, un tigre, vamos a decir, en donde nosotros tenemos que actuar en defensa propia. Ya nuestro medio ambiente nos da información, nosotros tenemos al día de hoy, ¿sí?,
antropológicamente nos llevan años de evolución en donde nosotros hoy en día, ¿sí?, actuamos de la misma manera. Quizá antes que con un tigre, digamos, defendiéndonos con una lanza, y ahora en un ecosistema mucho más moderno, por supuesto. Por eso le pongo el ejemplo del embotellamiento. Dicen que cuando nosotros estamos en un embotellamiento, nos nace dentro de nosotros los mismos signos instintivos para... El instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia para poder movernos. Bueno. A ver, liberamos hormonas como el cortisol, hormonas en donde nos producen una cierta adrenalina y las ganas de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Quiero salir, ¿no? Y por ahí estoy en un embotellamiento lleno de autos y en ese momento, en aquel entonces, nos sucedía lo mismo. Queremos salir, queremos escapar de la situación o defendernos. Seguro, eso está relacionado a nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, que es el que nos prepara para el hecho de supervivencia. Entonces, hoy en día, si bien no tenemos el león que nos corre, cualquier situación que nos genera un peligro, un malestar o algo que no nos es cómodo, enseguida reaccionamos de la misma manera, ¿no? Siempre captando información del medio, internalizándola y dando una respuesta, ¿no? Entre entrada, proceso y salida. Y es interesante lo que dijiste, Nico, porque hoy, por ejemplo, ya sabemos que dentro de neuromarketing, por ejemplo, te dicen que hay 3 tipos de parte del cerebro muy importantes, ¿no? El sistema límbico, neurocórtex o el reptiliano, ¿no? Es la parte más, digamos, que piensa en la seguridad. Sí. En la seguridad y en aquello que es su zona de confort. Uno está relacionado a la supervivencia, el otro es más analítico, que es el neocórtex, y el otro está más relacionado a las emociones. A las emociones, ¿no? Y acá pueden jugar un poco las dos. Bueno, podemos ver que como vimos en el capítulo anterior, en realidad el ser toma toda la información del medio en su andar, ¿no? Todo ingresa a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos. Y normalmente es procesado por normalmente lo procesa el sistema nervioso central, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en ese momento? Tenemos una tendencia muy habitual de hacerlo a través de la mente. Nuestra mente, o sea, todos esos estímulos que entran a nuestra mente, nosotros normalmente lo procesamos a través de nuestro sistema reptiliano, el de supervivencia, porque siempre nuestro cerebro tiende a protegernos, a cuidarnos, ¿no?, de los peligros, esto que hablábamos antes, ¿no? Y si nos ponemos a ver, nuestra realidad, como dijimos en aquel momento, está conformada por cuestiones que tienen que ver con verdades verdaderas o falsas, ¿no? Y muchas veces la primera información que viene es aquella que se nos fue repitiendo a través de un patrón repetitivo de situaciones que provienen de la información que fuimos recibiendo desde el momento de nuestro nacimiento. Es más, previo en la concepción, ya en el vientre de mamá, estamos recibiendo información de nuestro medio, de lo que pasa con mamá, de las emociones de mamá, de lo que recibimos al momento de nacer, de nuestro entorno, de papá, de nuestros hermanitos, de los abuelos, de los tíos, los primos, ya después un poquito más adelante nuestros amigos en el barrio, los chicos del club, así. Y todo eso se graba en nuestro cerebro generalmente entre los 0 y los 7 años de vida. Y eso le va dando forma a nuestros patrones mentales y va formando nuestras creencias. Entonces todo eso que fuimos incorporando durante esos primeros procesos, nosotros lo tomamos como verdades absolutas. Es muy difícil que el ser cuestione aquello que dice mamá, aquello que dice papá, que dice el abuelo y lo analice. Normalmente lo hacemos a través de nuestro cerebro básico que nos dice que eso son siempre verdades, que aquello que nos repitieron, que nos dijeron son verdades. No las cuestionamos normalmente. No cuestionamos aquello que nos dicen en la escuela, en nuestros primeros años de vida, o en el jardín. No cuestionamos aquello que nos dicen nuestras creencias religiosas, por ejemplo, las diferentes, cada cual tendrá las suyas. Aquello que nos dicen nuestras cuestiones espirituales, para los que somos espirituales y no tenemos alguna creencia muy... No cuestionamos aquellas cuestiones que nos dice nuestro pastor en el gozo, aquellos que tenemos creencias pastorales o
diferentes tipos de creencias. No cuestionamos lo que nos dice el cura de turno en la misa el domingo. Nunca cuestionamos eso. Siempre los tomamos como verdades, forman nuestra fe, pero no los cuestionamos. Y lo mismo pasa con nuestra maestra, nuestros profesores o, como dijimos antes, nuestra familia. Así es, Nico, y mira, te escuchaba hablar y es importante hacer este punto importante, ¿no? Que es el sesgo de autoridad. Este es un concepto que, por ejemplo, hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que muchos lo deben conocer, para quien siga algo de desarrollo personal, seguro. El sesgo de autoridad tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer el caso del niño que nombraste. En los primeros años de infancia, la autoridad máxima es el padre. Todo aquello que el padre le dice, ¿no? Vamos a suponer... Los padres, ponele, sí. Papá, mamá. Papá, mamá, todo aquello que papá y mamá le dicen, piensan, hacen, normalmente el chico lo toma como cierto, ¿sí? Sin cuestionar aquello que dicen. O sea, básicamente lo ven como superhéroes a los padres en ese momento, de la infancia, según la psicología, y cuando se transcurren los años va cambiando. Por ahí deja de ser el padre la autoridad máxima en donde se le admite toda esa información y empieza a ser el influencer de turno que sigue o la moda que sigue y la persona quien maneja esa, por ejemplo, ¿no? Esa moda. Entonces, lo actual, claro, digamos. Lo actual. El sesgo de autoridad suele ser muy común y muchas veces si no cuestionamos aquello que viene de afuera, aquello que viene de aquella persona que nosotros le damos la autoridad, un profesor, por ejemplo un periodista o cualquier persona que se les ocurra, vamos a repetir, el influencer, ¿sí? Fíjate esta estafa que pasó en la actualidad, la moneda Libra. ¿Cómo le dimos la autoridad a un vocero de turno para que ya sea el dueño de la moneda digital, para que las personas inviertan, ¿sí? Y probablemente le dimos la autoridad y caemos en manos de chantas, caemos en manos de personas que no quieren lo mejor para nosotros. Sí. Sesgo de autoridad es un tema que está bueno. Y está re bueno esto que estás diciendo y me gustaría relacionarlo con esto. Porque está bueno observarlo como un ejemplo, pero está bueno que veamos de dónde viene, ¿no? Cuando hablábamos de las cuestiones religiosas recién, estábamos hablando de que nosotros no cuestionamos aquello que nos dicen, por ejemplo, en cualquiera de nuestras religiones, cualquiera de nuestras creencias. No las cuestionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como se fue formando lo que nosotros hoy llamamos fe. ¿Cuál es la diferencia entre una fe y una creencia? Creencia viene de la palabra credere. Credere es una palabra en latín que quiere decir la acción de llevar hacia el corazón. Entonces podemos ver claramente que tiene que ver con que nosotros en nuestro interior, el ser con toda su capacidad interna, a través de lo que las emociones que su corazón dicta, pueda determinar qué es una verdad o qué es una falsedad, qué es algo verdadero o qué es algo falso. A diferencia de fe, que es algo que fuimos haciendo a medida que nuestros antiguos fueron evolucionando, es poner nuestras creencias fuera de nuestro ser. Entonces de ahí surge la fe. La palabra fe viene de asesor. Asesor viene de una palabra que es aquel que me asiste. Y aquel que me asiste es el que me sentaba y me decía qué eran las verdades, aquello que era ley. Entonces podemos ver que la fe es poner afuera del ser aquello que son las verdades. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que la fe es no poder discernir interiormente qué es verdad, qué es falso, y porque no sé o no me quiero ocupar o no tengo la experiencia, le doy la autoridad a otro que me diga qué es lo que es ley. Entonces podemos ver claramente, y díganme, y les pedimos que comenten esto, ¿qué les resuena de todo esto? ¿Qué nos está pasando hoy como sociedad? ¿A dónde estamos poniendo la autoridad de todas nuestras creencias? ¿Qué estamos creyendo? ¿No? En vez de discernir en nuestro interior cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras, aquello falso, estamos poniendo nuestra fe
en el exterior, en cuestiones que tienen que ver en fuera del... Tal cual, y más en una sociedad moderna, una sociedad moderna diseñada a través de medios tradicionales de comunicación, la televisión, por ejemplo, la radio. Hoy en día, transcurriendo la cuarta o la quinta revolución industrial, ya con la digitalización y la tecnocracia, ¿sí? Donde hoy quizás se amplió mucho más ese tema hoy en día estamos haciendo, por ejemplo, un podcast, nos consideramos personas que comunican también, pero bueno, el tema es a ver a quién vos le das la autoridad para asumir como cierto sin cuestionar. El problema, ¿sí? Es, y acá cito de vuelta a Daniel Kahneman que te dice, sistema 1, sistema 2. Sistema 1 tomamos como automático, rápido, nuestras primeras impresiones de lo que vemos, lo tomamos como cierto. La información que, digamos, del medio, probablemente si no yo le doy la autoridad a un periodista y escucho que habla o da una opinión sobre algo o alguien, lo tomo como cierto sin cuestionarlo. A corto o mediano plazo, eso se puede convertir en una creencia. Cuando el sistema 2, dice Kahneman, es un sistema más analítico, más pensante, que sirve para resolver incluso problemas de matemática, problemas digamos, de lógica, donde hay una propuesta mucho más racional al respecto. Entonces es ahí donde nosotros podemos llegar a cuestionarnos, por ejemplo, las creencias que tenemos sobre el dinero, la creencia que tenemos sobre el trabajo. Familia, el trabajo. A ver, acá, bueno, junto a Nico tenemos una diferencia de edad en donde nos hemos criado con generaciones similares y a veces un poco diferentes. Yo ahí tengo amigos que tienen padres por ahí de tu edad, Nico, y ahí yo tengo un padre de 60. Claro, y yo tengo un hijo que tiene 3 o 4 años menos que vos. Claro. Y bueno, de eso se trata. Esta sociedad que estamos haciendo es para que tengamos diferentes puntos de vista de algo que sucede. Y de eso se trata la relación que queremos tener con ustedes, Claro. que es compartir este trabajo, que es que ustedes nos puedan pasar a nosotros diferentes puntos de vista de esto. Tal cual. Yo lo que marcaba con esto también es cuál es la información que le dan los padres, ¿sí? a los chicos, ¿no? Sobre el trabajo, qué es lo que se da ahora, cuál era el comportamiento de la gente o de la sociedad antiguamente, cuál es el comportamiento de la sociedad ahora. La información sobre el trabajo, la lucha, ¿sí? El sacrificio, ¿no? Lo duro, hay que sacrificarse mucho. El techo propio, la casa propia. Sí, un montón. Hoy cambió, pero sí que hay ciertas creencias también que se vienen dando. Lo importante, a ver, acá marco algo, sí, y ya seguimos con el tema, pero marco algo importante. Las creencias no son ni buenas ni malas. Las creencias forman nuestro modelo mental. Nuestro modelo mental hace la vida que queremos, hace la vida que nosotros diseñamos para la felicidad. Sí, siempre hablamos de que lo importante es cómo las observamos nosotros, ¿no? El ser buenos observadores de las creencias que tenemos. Por eso es importante que recordemos que dijimos al principio, nosotros no las cuestionamos. Fíjate que muchas de las creencias que tenemos, y esto está bueno que hagamos una revisión de las creencias, es que ver que muchas de las creencias que tenemos nosotros nunca las cuestionamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Consideramos que hay un montón de verdades que las tomamos de modo repetitivo y que parece algo sistemático. Nuestra enseñanza hoy en día es a través de la repetición, ¿no? A través de repetir patrones. Sistemáticamente ya nos pasa desde chicos con nuestros familiares. Como no nos atrevemos a cuestionar, como decíamos antes, las tomamos. Nos van repitiendo, esto se hace, esto no se hace, esto sí, esto no, aquello sí, aquello no. Y bueno, esto sí, esto no, nosotros lo tomamos, no lo cuestionamos porque vienen de autoridades que para nosotros en su momento se nos hacen incuestionables. Cuando lo vemos con la autoridad religiosa o de culto, de momento nos pasa lo mismo. Y con la autoridad educativa nos pasa lo mismo. Y si lo vemos hoy claramente, podemos ver la evolución de la educación en nuestra sociedad. Podemos ver que los chicos en realidad no reciben educación, reciben una enseñanza que está a través de un método de repetición de patrones. Se repite. Los chicos terminan el año y no recuerdan la mayor parte de las cosas. No queremos hacer foco de la enseñanza, pero sí queremos observar todas las creencias que nosotros tenemos. Lo mismo sucede con la mayor parte de las cosas. Nos vamos
criando en la vida, vamos evolucionando en la vida a través de repetir. Y no se aprende a través de las repeticiones, ¿no? Pensemos de que volvemos a lo mismo. La creencia no es lo que pienso, es lo que siento. No es lo que analizo con la mente, es lo que siento, es la emoción. Entonces, no vayamos a la repetición de las cosas, vayamos a qué sentimos de cada cosa que nos presentaron como una creencia y tomamos como absoluta. Si hay algo que no evolucionó es la educación, ya veremos un capítulo sobre eso y veremos en profundidad. Pero es importante lo que decís, Nico, porque si bien lo hablamos en un momento, que la educación vemos que, sí, es verdad, hay patrones que no te ayudan a formar un pensamiento crítico, a investigar a ese pensamiento fuera de la caja que tanto se habla, pero no se da. Vamos a ver en las universidades, en las escuelas, siguen dando clases de la misma manera que se dio siempre, ¿sí? Pueden cambiar el pizarrón por una pizarra, hoy capaz que no te escriben en tiza, te escriben con un fibrón, es lo mismo. Vemos a los chicos sentados en pupitres, igual que siempre, con el mismo método de enseñanza repetitivo de aprender de memoria. No sirve de nada. Sí, perdón. Sí. Si observamos ese patrón, les pido que hagamos un ejercicio. Sí. Llevemos para adentro el concepto y analicemos con nuestro corazón cuál fue la evolución de la educación. Lo hablo en nuestra sociedad, pero podemos claramente observar, porque la mayor parte de nosotros tenemos conocidos en otras partes del mundo. ¿Qué pasó con la educación en cada uno de nuestros lugares, en lugares donde vivimos? Lo vamos a poder observar claramente. Yo considero que fue involucionando en ese sentido, que cada vez se repiten más porque lo que se busca no es generar seres más empoderados, sino personas que sirvan para trabajar en las empresas. Si los observamos, en nuestras escuelas tenemos chicos que parecen que están en una fábrica textil, en una fábrica de costura, sentados en sus pupitres uno delante del otro, como pasa en la mayor parte de las empresas, repitiendo patrones sin cuestionar nada, sino que repitiendo lo que se les enseñó. Hoy un poco más moderno, quizá con computadoras, sí, pero bueno, puede ser trabajo de 9 a 5 en la oficina también. Sí, nuestros abuelos terminaban los distintos niveles educativos, los más básicos muchas veces, la primaria, los primeros años de secundaria con suerte, ¿verdad? Pero si vos le preguntás hoy, con 70, 80, 90 años, estoy seguro que recuerdan absolutamente todo lo que le enseñaron sus primeros maestros. Y les aseguro que no pasa lo mismo con nuestros chicos actuales, con todas las tecnologías, con todos los medios, en donde la mayor parte de los chicos, gracias a Dios, tienen la suerte de poder recibir, no importa el lugar en donde o en nuestras diferentes sociedades tendrán sus diferencias, pero mucha más educación que la que recibían nuestros antepasados. Sin embargo, la capacidad de retención y de memorización de las cosas y de recordar aquello que aprendieron en sus principios era mayor. Estoy completamente seguro que en todas nuestras sociedades pasa lo mismo. Seguramente, Nico, y lo importante de ver es, por ahí este dogma prefabricado para repetirlo en las universidades como estudiantes, te enseñan a precisamente repetir lo que ellos quieren y no pensar por tus propios medios. Y esto tiene que quedar claro para ver, ¿sí? Y tratar de decir, bueno, qué es en lo que creo y qué es en lo que no. Y ya siguiendo con el tema de creencias en profundidad, ¿cuáles son las creencias que me abren posibilidades y cuáles son las creencias que me cierran posibilidades para diseñar la vida que quiero y llevar, digamos, mi vida al próximo nivel? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cuál es mi relación con cada tema que yo quiero? La familia, la rueda de la vida, vamos a hacer la familia, vuelvo a repetir, el dinero, el amor. ¿Cuáles son las creencias que tengo en cada etapa de esa rueda? Qué interesante esto que decís. Es más, se me ocurre una idea, si te parece, para que hagamos nosotros y para que puedan hacer todos nuestros oyentes, este ejercicio que estaría bueno hasta hacerlo cada determinado tiempo. Tomar una hoja, cualquiera sea, una hoja en blanco, y hacer una lista de qué creencias tengo. ¿Qué creencias me fueron volcadas de mi clan? ¿Qué creencias me fueron volcadas en aquello que creo en mi culto, en mi religión, o
mi ideología que tenga religiosa. ¿Qué es lo que creo de mi cultura? ¿Qué es lo que creo en mis cuestiones educativas? ¿Qué recibí? ¿Qué creencias tengo que yo nunca cuestioné? ¿Cuáles son verdades y cuáles son falsas? Y este ejercicio está muy bueno para que podamos no tomar todo lo que nos dieron como absoluto, sino que podamos discernir nuestro interior y darnos cuenta de cuáles nos están dando información hoy. ¿Cómo le fuimos dando forma a nuestra realidad a través de esas creencias y esos patrones que fuimos recibiendo? Es importante ese ejercicio, es clave. Bueno, vos en su momento lo hiciste, Nico. Sí, yo personalmente lo fui haciendo y me fui encontrando un montón de sorpresas. Es muy interesante que hacerlo, por eso lo propongo. Lo propongo porque vamos a encontrar en ese ejercicio verdades y situaciones que no falsas, ¿no? En ese tipo de situaciones de verdades y falsedades vamos a darnos cuenta cómo fuimos dándole forma a nuestra realidad. Tal cual, y recordemos que, a ver, lo que dije recién, que también, a ver, por ahí no es la forma, esa información, ¿sí? que como siempre decimos, la información es lo que le da forma a nuestra realidad, ¿no? Tema anterior y capítulo anterior. Lo importante es entender que también aprendemos del medio a través del sistema que dije, el sistema 1, el sistema que de manera automática lo toma como cierto. Vamos a suponer que nosotros vemos a una persona en la calle y esa persona que ponemos de ejemplo tiene traje. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Y cuando vemos a esa persona de traje, asumimos que es exitosa. Ya por verla de traje, por el maletín, asumimos y damos como cierto, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero nunca nos ponemos a cuestionar si verdaderamente es una persona exitosa. Pasa con este tema con el sesgo, también otro de los Sí, sesgos. o lo inverso, ¿no? Sí. Nos viene a pedir dinero tal vez una persona en situación de calle y enseguida hacemos algún tipo de juicio de valor, ¿no? Y sin conocer su pasado, sin conocer su historia, sin conocer, no sabemos qué lo llevó a esa situación, ¿no? Tal cual. Y acá hay un concepto muy importante que era, uno era el sesgo de confirmación y el sesgo de autoridad. El sesgo de confirmación muchas veces nos habla de esto, de tener creencias preexistentes, obviamente, en nuestro interior, que básicamente se relacionen con lo que nosotros vamos viviendo. Por ejemplo, una creencia preexistente. Contratamos a una persona que tiene tatuajes en nuestra empresa. La contratamos y no es funcional para el puesto, no está siendo funcional y tenemos una mala experiencia. Esa creencia preexistente por el mero hecho de tener tatuajes o porque no te guste o por lo que sea, porque tengas una creencia al respecto, ¿sí? Te hace ver probablemente en un futuro otra búsqueda laboral en donde venga un paso. Puede condicionarte, decís. En donde puede condicionarte. Claro. Donde esa persona que tiene tatuajes, lo primero que te va a venir es conectar con esa creencia. Te genera una estigmatización. Y claro, digamos, bueno, tiene tatuajes y ya empieces a cerrarte posibilidades con esa persona. Exacto. Cuando decís, bueno, vamos a suponer, todas las personas que tienen tatuajes me parecen irresponsables. ¿Sí? O es un signo de responsabilidad. Se daba mucho antes en las empresas. Ahora está como totalmente, hubo un cambio, un clip en la cultura empresarial. Pero antes era una persona que tenía tatuajes, era como un golpe duro en el reclutador, por ejemplo. Y hoy en día se da mucho más normal. Pero lo importante es que podemos ver del otro lado personas responsables que tengan tatuajes. Por supuesto. Entonces, el problema es no. Por ahí, cuando conectamos con una creencia preexistente, no analizarla, observarla. Y... Recordemos algo que vos dijiste, recordemos que no es cuestión de cuestionar, ni es cuestión de revisar y de chequear, como hicimos con este ejercicio que estábamos planteando, ¿no? Claro. La realidad siempre es neutra. Recordemos cuando hablamos en el capítulo anterior que la realidad siempre es neutra, lo que pasa es neutro. El tema es ver a través de qué filtros mentales estoy yo pasando esa situación por la que estoy viviendo, a través de qué creencias estoy filtrando el hecho. ¿Hay un hecho? Sí, es tal situación. Bueno, ¿a través de qué creencias lo estoy filtrando? Y el hecho de poder revisar esas creencias, o todas esas creencias que planteamos revisar en este ejercicio que dijimos, es lo que me va a permitir poder recordar mi propio ser.
¿no? ¿A través de qué creencias estoy filtrando mi realidad? ¿Qué filtro estoy utilizando para filtrar lo que pasa en mi realidad? Cuando interactúen con el medio, pregúntense, siempre que interpreten, ¿es un hecho o una interpretación? O mi propia O mi interpretación. propia interpretación, porque básicamente vivimos interpretando, somos seres interpretativos. Y lo importante al momento de tomar una decisión en base a lo que estamos interpretando en el momento, es preguntarse esto: ¿es un hecho o una interpretación? Antes de enojarse con alguien, antes de dar una respuesta impulsiva. ¿Es un hecho o lo estoy interpretando yo? Sí, es importantísimo que nos demos el permiso, porque en realidad tenemos que cuestionarlo todo. Dennos el permiso de cuestionarnos todo. No nos limitemos en ese sentido, seamos escépticos, no tomemos todo como una verdad absoluta. Démonos el permiso de cuestionar, porque tenemos mapas mentales muy insertados en nuestro ser que tenemos que darnos la posibilidad de cuestionarlo. Filtremos a través de nuestras emociones, de nuestro corazón, aquellas creencias que tenemos. Tal cual, es muy importante lo que decís, Nico, esa reflexión, porque fíjate que qué peligro para la sociedad sería, ¿no?, si nosotros asumimos todo como cierto, todo lo que el sistema nos da, lo asumimos como cierto. Y cuando hablo de sistema, nosotros hablamos de los medios de información, hablamos de los sistemas, los pilares del apocalipsis que hablamos en un momento, o los ejes, ¿sí?, tanto la política, la educación y asimismo los diferentes pilares. Lo importante es saber que no podemos asumir todo como cierto, porque si no co-creamos, digamos, no nos co-creamos al calor del ocio, no nos preguntamos, no nos indagamos a nosotros mismos para que esa información la asumamos como cierta y ya, vamos a estar en un problema como sociedad, no vamos a llegar a un orden mayor, Sí. no vamos a trascender. Si asumimos todo como cierto, vamos a terminar en un hoyo profundo en donde los que únicos que van a sufrir somos nosotros. Por eso, a ver, viene la inteligencia artificial, vienen a darse nuevas etapas en la sociedad. Hay que preguntarnos bien a nosotros mismos, no asumir como cierto todo lo que se dice o todo lo bueno que viene para la sociedad, sino repreguntar si realmente es como nos dicen y tratar de discernir siempre que se pueda. Mira, estaba pensando que las creencias son como ocupas, ¿no? ¿Sí? Que se instalan en nuestra mente, nosotros las repetimos y después se transforman en verdades. Es completamente falso. No funciona de esa manera. Si no están filtradas a través de nuestras emociones, de nuestro corazón, y de vuelta, te invito a que hagamos simplemente el ejercicio de ver estas creencias que muchos tenemos y seguro compartimos con muchos de nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, algunas. Cuando esté con determinada persona voy a ser feliz, ¿no? O sea, cuando consiga recibirme voy a poder ser feliz. Cuando consiga determinado trabajo voy a lograr el éxito. No sé. Hay un montón de creencias relacionadas con el trabajo, como dijimos antes, de que hay que hacer mucho sacrificio para lograr los objetivos, de que hay que sufrir para obtener buenos logros, de que no hay nada sin esfuerzo. Ponemos a pensarnos, todas esas creencias son completamente falsas. Vivimos en un marco constructivista, recordemos eso, ese marco constructivista que asigna sentido a todo lo que hacemos y a todo lo que vamos. Por ejemplo, confiamos en nuestro trabajo, le asignamos un sentido. A veces no nos atribuimos culpa, decimos, bueno, estamos acá por esto, por lo otro. Y pienso que eso, sí, que es lo que pienso, realmente es mi fuerza para estar ahí y que realmente es el lugar correcto. Cuando el ser por ahí te está diciendo otra cosa, de manera antagónica y diferente, te está diciendo, no es el lugar en el que querés estar. ¿Por qué estás ahí? Exactamente. Entonces, lo importante es, este marco constructivista le da sentido y le asigna sentido a todo lo que vemos y hacemos, ¿sí?, sin cuestionarlo. Y siempre estamos oscilando entre información incompleta. Todo lo que vemos es información incompleta que nosotros la capturamos y damos una respuesta. Por eso es importante saber que el mapa, como dicen en PNL, no es el territorio. Exactamente. Todo lo que vos tenés en tu pensamiento y en tu universo mental no es el territorio. Te falta un montón de información para descubrirte a vos mismo y para dar respuesta a algo o a alguien. Sí, recordemos algo muy importante que vimos en capítulos anteriores.
¿Cuál es el riesgo de tomar todas estas afirmaciones, como vimos antes, que son falsas, como verdaderas? El tema es que siempre me van a conducir a situaciones de sufrimiento, y podemos verlo en nuestra sociedad actual de hoy. Les pido a nuestros oyentes que nos comenten, que nos digan en sus vidas actuales cómo están viendo diferentes situaciones de estas que estamos nombrando, en donde podemos simplemente observar nuestra sociedad actual, ¿no? A través de que estamos viviendo situaciones de muchísimos de nuestros seres y personas transitando día a día con sufrimiento terrible por tener que hacer trabajos en donde no son felices, con horarios fuera de lo normal, en donde no pueden compartir el tiempo suficiente con sus hijos y muchas veces separados, viviendo una rueda del hámster que se torna insoportable simplemente para tener cuestiones materiales y generar una vida acorde a lo que el sistema a través de los medios nos va exigiendo, ¿no? Creo que es una foto de nuestra sociedad actual muy evidente. Tal cual, y seleccionamos y obviamos información también, Nico. Sí. Y precisamente para vivir esa rueda, porque nosotros creemos que es el camino, porque nos dijeron nuestros padres, porque nos dice la universidad, porque lo dice, ¿cómo le damos autoridad? La tele. El de la tele, no, porque no estudió, porque esto, porque lo otro. Entonces, seleccionamos y obviamos información para vivir una vida que en realidad probablemente no esté diseñada por lo que vos quieras interiormente. Y este es el tema, lo más importante es conocerse a uno mismo, y lo más importante es tener el tiempo para utilizar el método analítico y racional, porque si nosotros asumimos todo como cierto y no tenemos el tiempo de pensar, analizar y dar una respuesta a algo o a nosotros mismos, al fin y al cabo no vamos a saber qué nos apasiona, qué nos hace feliz. Es importante este tema de los sistemas, porque el sistema 2 es aquel que va a descubrir quiénes realmente somos, qué es lo que realmente nos gusta. Y si no logramos, digamos, tener esa energía para usar ese sistema, porque de hecho, cosa Nico, que involucra mucha energía, pensar, co-crear información, empezar a desencadenar nuevos pensamientos, involucra mucha energía y mucha gente no lo hace. Prefiere básicamente que el sistema 1 resuelva todo, que de manera automática y de manera sencilla lo asumamos como cierto y listo, pero nunca nos ponemos a pensar profundamente. Nos quedamos en la queja, nos quedamos hablando con nuestros vecinos, diciendo, sí, viste que mal está el país, viste que mal que está la calle, pero nunca nos ocupamos, nos preocupamos, pero nunca nos ocupamos. Y es por eso que a diferencia de sistemas, uno lo hace de manera automática y otro de manera pensante, pensamiento crítico. Lleva mucho más tiempo, sí, obvio, y lo mejor sería que primero tengamos la información de ese sistema antes que del otro. Pero bueno, se da de manera diferente por una cuestión también antropológica. Nosotros estamos seteados para responder rápido a estímulos. Sí, pero también hay algo que me gustaría destacar, esto que estás diciendo tan importante, que es, fíjate que si bien vos decís que se consume mucha energía en discernir y formar nuevos pensamientos y nuevas creencias, también absorbe muchísima energía el hecho de tomar esta realidad como está y vivir una vida de sufrimiento en donde estamos levantándonos ya cansados a la mañana y automáticamente ni bien abrimos los ojos decir voy a trabajar a un lugar que no quiero, a realizar una actividad que no me gusta pero me cubre las necesidades. Yo pienso que termina siendo muchísimo más pesado y me termina gastando muchísima más energía. Y si lo ves en las personas de hoy, 2 trabajos ya no alcanzan, llegan los padres a la casa completamente agotados a querer enchufarse, a buscar distracciones para salir un poco de esta rueda del hámster que nos absorbe tanta cantidad de horas y no querer escuchar a nuestros niños porque ya nuestra cabeza no da más es súper común, ¿no? Y enchufamos la tele y ahí también nos empiezan a bombardear de información falsa con un montón de cosas que siempre hablamos y siempre decimos que de nuestra acción a esta sociedad de hoy, ¿no?
Por supuesto, o el celular para los jóvenes, ¿no? Y siempre relacionado a lo mismo. Nos cuesta mucha energía en volver a darle forma, en volver a buscar toda esta información interiormente que nos muestra las verdades de nuestro día a día. No nos tomamos ese trabajo, ¿no? Es como que terminamos volviendo al tema de no formar nuestras propias creencias y tener la fe en que eso me lo va a dar otro, ¿no? Entonces no nos hacemos cargo y le damos la potestad al sistema, al gobierno de turno, a la religión y al religioso de turno, al educador de turno y a los formadores, a los medios, al que comunica, de darle forma a nuestra realidad. El hecho de no hacernos cargo nosotros y utilizar nuestra energía y tomar el toro por las astas para darle forma a nuestra realidad de una buena vez, seguimos repitiendo el patrón de darle a otro la capacidad de que nos diga cómo son las cosas, de que sea nuestro asesor, de que sea aquel que nos sienta y nos dice cómo son las cosas. Fijémonos que hoy nos estamos moviendo a través de la fe, de que otro va a ser el que me va a sacar de esta situación, en vez de tomar el toro por las astas y formar mis propias creencias, que son aquellas que me van a sacar de mi condición actual. Es tal cual siempre decimos, es importante, ¿sí?, confiar en nosotros mismos y cuando estemos en desacuerdo, que lo podamos decir y que no tengamos miedo a qué nos dirán o qué es lo que piensen sobre nosotros. Ahora, fíjate, Nico, cómo cuando nosotros tengamos un pensamiento diferente de nuestro maestro, profesor o quien sea, cómo los demás te miran y te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a pensar así sobre este tema? ¿Cómo vas a estar en desacuerdo con el profesor? Para poner un ejemplo. Es Sí. así, como que sos el que nada en contracorriente. No, pero es verdad que pasa porque lo estamos viendo en un montón de lugares. Si vos estás en una empresa y cuestionás lo que te están diciendo, Sí, sos el vas a durar muy poco. Sí, vas a durar muy poco, eso sí. Y si cuestionás cualquier cuestión, por ejemplo, si cuestionás cuestiones que tienen que ver con situaciones que tienen que ver con la política o con la religión, ya lo vemos en nuestras familias. No se puede hablar de política ni de religión en reuniones familiares. No podemos hablar de educación, o sea, lo que nos dicen los medios de desinformación. Todo es y sos un conflictivo si te pones a cuestionar esas cosas, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo influye el entorno, ¿sí?, en el ser humano como ser interpretativo? Démonos permiso para cuestionar. Sí. Démonos permiso para criticar si es necesario y para decir esto es verdad si lo es. Pero démonos esos permisos. Es muy sano hacerlo. Es lo que va a elevar nuestro nivel de conciencia, es lo que nos va a llevar hacia otro lugar, es lo que va a modificar nuestra sociedad, es lo que va a cambiar nuestras relaciones. Démonos permiso para esas cosas. Nos permite aceptar al otro, aceptar a las distintas generaciones, distintos modos de observar la realidad. Es lo que va a cambiar este mundo. Si nosotros no nos damos esos permisos, vamos a tomar todo aquello que venga de afuera como una verdad y no la vamos a pasar por nuestro propio corazón. Tal cual, porque todo lo que venga de afuera, ¿sí?, si no hacemos el filtro, probablemente estemos aceptando una información que sea falsa, probablemente estemos aceptando una información que estas personas realmente se llaman comunicadores sociales, pero en sí están comunicando algo que saben que está mal, saben que es dañino. Vemos lo que pasa en el mundo. O vemos lo que pasa en el mundo, sí. Ahora, hay una frase que es, vemos el mundo de acuerdo a cómo somos. ¿Sí? Sí. Y estamos siendo un modelo mental, cada persona es un modelo mental diferente. Sí, por eso lo importante de esto que decimos es fundamental observar a través de qué creencias estamos observando el mundo que tenemos, ¿no? Antes del corte, antes de prender cámaras, habíamos hablado con Nico cómo se forma este modelo mental, cómo los modelos mentales, cada persona es un mundo, decimos, y por ahí hay tres ejes fundamentales, ¿no?, en esta creación del modelo mental. Para que lo tengan en cuenta, hay un factor biológico, como hablamos antropológicamente, siempre al principio de los tiempos, Sí. y de manera biológica, y cómo aprendemos a nosotros mismos. Aprendemos, por ejemplo, hay algo que se llama sistemas representacionales. Hay personas más auditivas, kinestésicas
y visuales. Estos sistemas representacionales los podemos ver prácticamente en cómo aprende el ser humano en el medio. Factor social, hablamos de cultura y subcultura. Tema cultural es en dónde fuimos criados, ¿sí? En qué territorio estamos siendo criados. ¿Sí? Por ejemplo, Mar del Plata, Argentina, ¿no? ¿Qué territorio? ¿Cuáles son las costumbres? No sé, tomar mate, siempre juntarse con amigos, lo social. Tomar dulce de leche, bueno, todo eso tiene influencias emocionales y que están relacionadas con esto, ¿no? La pregunta que yo noté, ¿cómo influye el entorno? ¿No? ¿Cómo influye el entorno? Es todo. Y la subcultura, hablamos ya de religiones, probablemente sectas, religiones, la comunidad gitana, por ejemplo. Claro. Son comunidades. Sí, que culturalmente tienen diferencias con otros, o hay sociedades en donde conviven muchísimas culturas. Sí, lo podemos ver. Y tienen costumbres diferentes. Completamente diferentes. Y se asientan en un territorio en donde hay personas que no tienen las mismas costumbres. Y así nos congeniamos y así vivimos. Y así nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, y aparte muy interesante esto que decís, porque podemos verlo en los lugares en donde se comparten diferentes tipos de culturas, en un mismo lugar, en un mismo barrio, en una misma ciudad, que con el paso del tiempo, a través de abrirme a la posibilidad, lo que pasa es que empezamos a compartir las culturas de uno, las culturas de otro, y es así como llegamos a la actualidad y vemos que, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos un montón de costumbres y que están relacionadas con costumbres y cultura, con la cultura europea, o no sé, o de otras partes del mundo, o las occidentales hoy en día, y utilizamos conocimientos, religiosidad o gastronomía relacionado a otras culturas, y está súper insertado en nuestras sociedades, pero pasa a partir de que yo me abro a las creencias de otro, ¿no? Es así, y como, bueno, ese es por ejemplo, son tres. ¿No? Hablamos de factor biológico, factor social y por último, factor personal. Y acá, Nico, fíjate lo que estaba pensando, porque el factor personal es, a ver, habla de nuestra experiencia, nuestra historia, ¿sí? Nuestra familia, también con quienes fuimos criados. Pero lo importante acá en factor personal es de nuestra formación. Y acá hablamos de persona y personaje, porque el personaje que quiere hacer esta sociedad de nosotros es precisamente creer que somos los abogados, creer que somos... El personaje, en realidad. Sí, es el personaje, ficción, la ficción que nosotros queremos vivir dentro de este sistema. Y hacernos creer que somos esa persona. Claro, enfocarnos en el personaje en vez del ser real. Como vimos en el primer capítulo, ¿no? ¿Cuántas personas, fíjate, están estudiando una carrera y al cuarto año la dejan? ¿Cuántas personas se reciben, ejercen y se dan cuenta que no es que no es, digamos, lo que él deseó verdaderamente? Pero bueno, al principio crees que sos eso, pero no sos eso. Es importante. Nunca te diste el permiso de cuestionarlo. Claro, igual. Siempre creíste lo que viene arraigado está en la sociedad, que es la formación, que en realidad no es la formación, es la malformación, sería, del Exactamente. ser. Es la malformación del ser, porque vas en camino a eso. No digo que está mal estudiar o mucho menos, sino lo importante es entender que no sos lo que te dicen ser, porque te dicen, no, licenciado vas a ser para siempre. Tu ser, priorizá tu ser, priorizá qué es lo que querés vos y qué es lo que deseas. ¿Te gusta lo que haces? Está perfecto. Pero recordá, ¿sí?, que es lo lindo que te da la naturaleza, lo lindo que te da absolutamente todo tu medio ambiente. Sí. Aparte pienso que hay un montón de ejemplos y los invito a las personas que nos ven, que nos siguen, que nos comenten, que pongan en los comentarios cuántos de nosotros tal vez tengamos algún título, nos hemos recibido, nos hemos visto identificados con el personaje que somos y después con el paso del tiempo cambiamos de profesión o elegimos un oficio o una actividad o un trabajo que nos hizo más feliz y nos dimos cuenta que nuestra felicidad no pasaba por identificarnos con el personaje, que nuestra felicidad pasaba por otro lado, ¿no? Que nos estábamos basando en información falsa. Sería bueno que lo compartan para que podamos ahondar en las experiencias de cada uno de nosotros. Que esto que estamos nosotros viendo desde teorías o de modos de ver, desde un punto del observador que estamos siendo y queremos compartir con ustedes, lo podamos llevar a ejemplos reales,
de nuestra vida real. Y estoy seguro de que hay un montón. Lo podemos ver a través de un montón de medios. Lo podemos ver en canales de YouTube de diferentes niveles, de diferentes sistemas, que hay un montón de personas que están hablando poniéndose como ejemplo que realizaban determinado tipo de actividad en una ciudad, en la ciudad donde nacieron, y cambiaron porque querían transformar su vida. Y lo hicieron y dejaron de identificarse con un montón de creencias y patrones que habían recibido por el solo y simple hecho de darse permiso a cuestionar esa información falsa. Acá para dar una información sobre lo que dijimos, Nico, es el personaje también, no está ni bien ni mal. Hay personajes, si a vos te apasiona lo que estudiaste, tu profesión, está perfecto, pero sí que no sea el 100% de tu ser. No reemplaces eso por tu ser. No. ¿Sí? Ese es el mensaje, para que por ahí que quede un poco más pulido lo que estábamos diciendo. Y lo explicaste vos también perfecto, Nico. Y a ver, si acá me noté algunas de las cosas por ahí que podemos ir tocando. Por ejemplo, Nico, vos, ¿qué creencia te ayudó a superar un momento difícil en tu vida, por ejemplo? Bueno, un montón. La verdad que un montón. Voy a dar una, por ejemplo, ¿no? Que mi felicidad dependía de otros, ¿no? Que mi felicidad por ahí pasaba por tener determinado título, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo todas esas creencias las fui cuestionando, las pude observar de dónde venían y bueno, y eso me fue sanando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me fui abriendo la posibilidad de cuestionar, de que yo no era el personaje, por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿No? Que no era lo que tenía, sino simplemente lo que era. Perfecto. ¿Y hay alguna creencia, por ejemplo, que te inculcaron? Sí, por ejemplo, las creencias del trabajo, relacionadas al trabajo, la gran mayoría. Bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes europeos en donde el trabajo era todo. El trabajo era todo y sin trabajo no había nada y el trabajo había que sacrificarse y había que dar la vida por el trabajo. Y si agarrabas un buen trabajo no lo vayas a soltar porque ¿qué va a pasar si lo soltás? Sí, tal cual, mirá, fíjate ¿No? cómo nos saltamos, ¿no? En esas cosas. Bueno, a ver, y acá es importante saber que estando muchísimos años en un solo lugar, sí, está bueno, haces tu base, aportás valor en ese mismo lugar, pero vuelvo a repetir, cuando la creencia te limita, no podés sumergirte a un orden mayor. Vos podés estar muchos años en un lugar, sí, te hace feliz, pero cuando estás en ese lugar por miedo a soltar, por miedo a que no haya otra cosa, y estás siendo sumamente infeliz, ¿qué haces ahí? Sí, o por ahí solamente no vayamos a un extremo, ¿no? Pero veamos en que vamos a evolucionar en una dirección y nos vamos a perder de evolucionar en un montón de direcciones más, ¿no? No solo nos frena, podemos avanzar igual, pero también nos va a quitar un montón de posibilidades, ¿no? El hecho de tener determinados tipos de creencias o de aferrarnos solamente a una creencia, porque son infinitas las posibilidades. Tenemos infinitas posibilidades de evolucionar. ¿Para qué nos vamos a concentrar solamente en una y no ver todas las demás? Los tres tipos o tres pasos para tomar una decisión. Para tomar una decisión, tres pasos importantes. Por ejemplo, lo quiero, lo merezco, lo necesito. Son preguntarse esas tres cosas. No hay un orden, es lo quiero, lo necesito, me lo merezco realmente. Y ahí, si hay un semáforo en rojo, ¿sí? Un semáforo en amarillo, Sí. o uno en verde. Si es, básicamente, si hay tres sí, lo quiero, lo necesito, me lo merezco, bueno, ¿qué estás esperando? Sí, recordemos que en realidad ya hay una que es súper limitante, que es, si nos ponemos a pensar, que es que lo necesito. En realidad solo necesito respirar, tomar agua, comer y ser. Porque puedo desear un montón de cosas, pero recordemos de que lo importante es no pensar que las necesito. Puedo tenerlas o no, pero yo voy a seguir siendo aunque no las tenga.
Sin duda, Nico, sin duda. Ese tema, esa distorsión entre necesidad y deseo. Sí, y lo que verdaderamente deseo. Creer que necesito vestirme, pero me he visto, no cumplo la necesidad de una remera, sino que cumplo la necesidad de una marca, en realidad. Exactamente, porque la sociedad nos dice que esa marca es la que va, ¿no? La dicen en la tele. Cool, esa es cool, sí, claro. Sí. Y bueno, es muy común. Bueno, queremos que nos compartan qué creencias les fueron dando forma a su realidad, ¿no? Nuestro accionar en el mundo está basado en nuestras interpretaciones, una frase que anoté. Sí. Nuestro accionar en el mundo, tal cual nosotros interpretamos, es tal cual nosotros somos y tal cual nosotros nos comportamos. Bien. Y bueno, vamos dando fin a este tercer capítulo. Así es. Estuvo muy interesante, muy lindo. Como pensábamos en un principio, surgieron un montón de cosas muy interesantes. Queremos que en los comentarios nos pongan o que nos sugieran, porque siempre los capítulos podemos ampliarlos, extenderlos más adelante. Si vieron algo que por ahí les interesa agregar, incorporar, nos interesa muchísimo, como dijimos antes, su interacción. Para nosotros es muy, muy importante para seguir, para agregar, para incorporar a todo este formato con el cual nosotros nos estamos manejando ideas nuevas. Y recordemos que la red somos todos. Nosotros nos estamos exponiendo para volcar la idea sobre la mesa, pero la red la formamos con todos ustedes que interactúan con nosotros. Estamos muy agradecidos por su colaboración, por todos sus aportes, para aquellos aportantes a esta gran idea que estamos tratando de desarrollar y estamos muy agradecidos. Siempre es muy importante para nuestra evolución, para seguir aportando a ustedes sus me gusta, sus deditos para arriba, sus comentarios nos suman un montón y bueno, ni hablar sus aportes y sus colaboraciones. Estamos muy agradecidos. Yo lo mismo, Nico, palabras de agradecimiento para todos aquellos que aportan para la idea y antes de corte, para que también trabajen en la casa todo lo que le dio Nico, pero para que piensen ahora en el colectivo, donde estén escuchando este podcast, cuáles son las creencias que te están limitando actualmente, ¿sí? Importante para darle un cierre y que les sirva, ¿sí? Esta información, y cómo podemos desafiar las creencias establecidas sin generar conflictos. Sí. Desafío para ustedes. Siempre la invitación es a trabajarnos todos juntos. La idea de formar un mejor ser de cada uno de nosotros se trata de esto, se trata de revisar la información, aquello que nos da forma. Es una frase como para terminar, es no importa qué es lo que se dice, sino cómo. ¿Sí? Exactamente. Así que recuerden comunicarse, ¿sí? con las personas alrededor y pensar en el cómo digo las cosas, los gestos, cuerpo, emoción y palabra, a disposición. Bueno, y nada más, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo capítulo que vamos a estar viendo próximamente. Gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Con tus aportes, con tus ayudas, con tus colaboraciones, estás colaborando a que nuestra información vaya mejorando cada día, que cada día podamos invertir en mejores equipos y seguir ampliando y dedicando mayor cantidad de tiempo al desarrollo de este gran proyecto. Agradecemos que seas parte de la comunidad de Mainnet y seguinos en todas nuestras redes sociales y activa la campanita de todas las notificaciones. Muchas gracias.